Amigos y hermanos, sean todos bienvenidos y bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que avancemos un poquito en esta palabra que el Señor ha provisto para nosotros, ¿no? En su misericordia. A ver, quienes tengan Biblia, si me pueden acompañar en el libro de Génesis, en el capítulo número 3, amados hermanos. Génesis, en el capítulo número 3, vamos a leer algunos versículos, pero antes es necesario que digamos que, tal como lo muestra el capítulo número 1, el Dios y Padre dispuso un alto propósito, ¿no?, para la creación del hombre, cuando Él dice en el verso 26, hagamos al hombre nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. En el capítulo número 2 se muestra, por gracia de Dios, cómo es que Dios crea al hombre del polvo de la tierra y comparte con él su propia vida, su propio Espíritu Santo, lo pone en este hombre que el Señor había creado. Le da instrucciones, le crea una casa y lo pone en esa casa, en el huerto que había hecho para él. En el capítulo número 3 hemos tomado algo ya de allí, cómo es que una serpiente astuta, dice la Escritura, astuta como es el espíritu del maligno, de Satanás el diablo, la astucia del maligno en la serpiente provoca entonces que la mujer, Eva, atienda el ruido, atienda el llamado de atención de esta serpiente, le hable de manera que la mujer lo entiende y lamentablemente se crea allí una relación, se crea allí una comunicación. Viene para la mujer una palabra absolutamente distinta de la palabra que había recibido de Dios a través de su esposo. Esposo que claramente debía ser su cobertura, debía ser su bendición. Sin embargo, lo que hace la mujer finalmente es desobedecer a toda instrucción, tomar del fruto del árbol, comer de él y, como dirá aquí en el capítulo 3, puntualmente en el versículo número 6 al final, que no solo comió ella, sino que dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando dice comió así como ella, lo que está diciendo es que cometió el mismo pecado de desobediencia en que ella había caído. El versículo 7 dirá que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces empezaron a buscar solución a su pecado. Empezaron a tratar de resolver las consecuencias de haber desobedecido a Dios, su Padre. Y intentaron entonces ir creando sus propios caminos. Y dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Estaban en eso cuando oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Oyeron la voz del Señor. Un detalle, si me permite, ellos siguieron oyendo la voz de Dios, porque todavía estaban en la casa. Todavía estaban en el huerto que Dios les había creado para ellos. Todavía no recibían la palabra de juicio de Dios sobre el pecado de desobediencia. Entonces no fue difícil oír la voz del Señor, no fue difícil todavía la comunicación con Dios. Pero mire cómo reaccionan ellos ante la presencia de Dios, ante la palabra de Dios.
Dice que oyeron la voz de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Dice, y el hombre y la mujer. Estoy en el versículo 8 de Génesis, capítulo 3. Y dice, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron de la presencia de Dios. Cuando hace algunos días hemos iniciado este trabajo de examinar la comunión del hombre y Dios, una de las primeras cosas que hicimos fue compartir parte del Salmo 139, que decía que Dios conocía todo de nosotros, pues Él nos había creado. Entonces, la pregunta ahí en el Salmo 139, verso 7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Siendo tan conocido de Dios, siendo creado por el Señor. Versículo 8 dice, si subiera a los cielos, si tuviera esa posibilidad, allí estás tú, cómo no, el cielo es mi trono, dice el Señor. Y si en el Seol, en el lugar de los muertos, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Cómo no va a estar el Señor allá si Él es el que da vida a los muertos? Aleluya. Verso 9, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar respecto del cual el Señor tiene una palabra dispuesta para que no se salga de los lugares que Dios le ha establecido. Si habitare en el extremo del mar, dice en el versículo 10, va a responder aún, me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Verso 11, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandecerá como el día. Lo mismo te son a ti, aleluya, las tinieblas que la luz. Pero Adán y Eva, habiendo pecado, habiendo roto su comunión con Dios, habiendo cortado el cordón de bendición, el cordón de la vida que tenían de Dios, a causa de la desobediencia, entonces ellos juzgan que pueden huir, que pueden esconderse de la presencia de Dios. Versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él responde, todavía algo de honestidad quedaba en Adán. Él responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La pregunta es, ¿por qué un hijo tiene miedo del padre? O mejor, ¿cuándo un hijo tiene temor de la presencia de su padre? Sino cuando desobedece y entiende que debe venir una corrección, debe venir la aplicación de la disciplina que es señal de amor. Tuve miedo porque eso le provocó miedo, porque estaba desnudo. Pero ¿cómo si el versículo 2, capítulo 2, versículo 25, dice que ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban? Sí, no se avergonzaban porque estaban cubiertos de la gracia de Dios, estaban cubiertos de la presencia de Dios. La paternidad de Dios estaba permanente sobre sus vidas. Entonces daba lo mismo como se vieran, daba lo mismo cuánto se amaran, daba lo mismo la comunión que había entre Adán y Eva, daba lo mismo de que conversaban y de cómo se acariciaban. Nada tenía pecado, porque la santidad de Dios estaba en sus almas, estaba en sus mentes. Pero ahora el maligno ha entrado a ellos. Ahora
se inicia un tiempo de temor, de huir, de esconderse, de excusarse. Y el Señor le dice a Adán, quien te enseñó que estabas desnudo, ¿acaso, le dice, has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y Adán, como pasa estos días, hermanos, ¿quién reconoce su pecado? Por favor, ¿quién? Si me permite brevemente poner un par de ejemplos grotescos de lo que vivimos todos los días. Un hombre se baja de un auto, toma un palo o toma una pistola y le mete un par de balazos al hombre del otro vehículo. Y claramente en todas partes aparece la noticia: este hombre hizo esto y mató al otro, es un criminal. Pero nadie pregunta qué fue lo que el otro dijo primero. Hoy día las leyes no permiten que un padre discipline a su hijo, porque si lo hace y el hijo va a la comisaría, lo más probable es que el padre pase algunas horas detenido por la autoridad, porque estaría actuando sobre la ley. Entonces, para la ley, leyes creadas por los hombres, es mucho más importante que un hijo se críe sin principios, sin normas, sin disciplina, en soberbia, en una vida propia de un animalito, sin que se le fijen los límites. Es mejor para la ley de los hombres que un pequeño niño se críe desde chiquito como un pequeño delincuente, para que cuando sea grande mantenga ese camino y viva de esa manera. Eso es mejor para ellos que permitir que un padre, bajo las normas que Dios ha establecido, bajo las normas de amor, bajo las normas de la disciplina, sea formado en un camino de vida de un hombre de bien. Por favor, jamás podría estar de acuerdo, jamás podría estar de acuerdo que un hombre golpee a una dama, ni mucho menos que le provoque la muerte. Sin embargo, siempre se investiga al culpable de la muerte, de los femicidios, pero nunca se pregunta, nunca se conversa, nunca se pide información de cuál era la forma que la mujer tenía respecto del varón también. De nuevo, no podría jamás apoyar actos tan lamentables como esos. Lo que estoy diciendo es que todas las cosas debieran revisarse por ambos lados. Lo que estoy diciendo es que es verdad que Dios fue duro con Adán y Eva. Pero antes que Dios actuara con su disciplina durísima, debiéramos considerar quién fue el que desobedeció primero, quién rompió este primer gran pacto que Dios tenía con el hombre. Sin embargo, permítame por favor decir en forma hermosa y de verdad que aquí comienza un tiempo de gozo para mí, porque hablando lo del capítulo 3 claramente es como hablar de un día negrísimo, es como hablar de un día con un manto de muerte sobre toda la creación de Dios. Porque a causa de la desobediencia de Adán, toda la tierra quedó bajo maldición de Dios. ¡Qué cosa más terrible! ¿Cómo quisiéramos hablar lo que en estos días está pasando? Hermanos, cuando todos los científicos dicen que en los próximos años habrá problema de alimentación, habrá problema de agua, habrá problema de muerte a causa de la carencia de alimentos. Pero para los que algo conocemos, lo de Dios no es ninguna novedad. No es ninguna novedad. Cuando después que Adán y Eva desobedecen a Dios, verso 17, el Señor le dice al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, o sea, por cuanto desobedeciste entonces el árbol que te mandé diciendo no comerás de él, mire lo que viene como castigo para el hombre: maldita será
maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, ¿de qué se queja tanto la gente? De que los salarios, de que el trabajo, de que los patrones, de que la injusticia. No tiene que ver con los hombres, tiene que ver con esta palabra de Dios. Pero una palabra de Dios porque los hombres se han alejado de Dios. Porque los hombres no escuchan la voz de Dios. Porque los hombres buscan sus propios caminos. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Verso 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Mire cómo aparece la muerte física. Recién aparece como consecuencia del pecado. Con sudor, verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero gloriosamente, amigos y hermanos, gloriosamente, cuando el Señor trata con la mujer y con la serpiente, a la serpiente dice de esta manera, versículo número 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, la descendencia, y la simiente suya. De nuevo, pondré enemistad entre ti y la mujer, enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Pablo va a escribir a los Gálatas y va a decir que cuando la Escritura habla de la simiente en particular, está hablando de uno solo, y ese uno solo es Cristo el Señor. Esa simiente en particular, en singular, esta te herirá, dice a la serpiente, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando del engaño, de la traición con que operará Judas Iscariotes cuando venderá a su maestro. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Dios de los cielos está dando testimonio con mucha anticipación del proceso de redención en que participará su amado Hijo, para que el hombre finalmente tengamos opción, tengamos posibilidad de salvación. Pero no es solo eso, amigos y hermanos, no es solo eso. Los hombres se habían hecho delantales de hojas de higuera. ¿Sabe lo que hace el Señor? Versículo 21 del capítulo 3. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Usted y yo entendemos fácilmente que para obtener las túnicas de pieles de animales fue necesario dar muerte primero al animal. Y eso significó derramar sangre. Eso significa que se produce el primer derramamiento de sangre. Eso significa que se produce por primera vez un acto que anuncia la redención. Porque está escrito en Hebreos capítulo 9, verso 22, que dice, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y el Padre, Él mismo, anuncia a través de este acto de amor, anuncia que no habrá posibilidad de redención sino con derramamiento de sangre. De hecho, si usted me permite que le señale algo para que lo examine en casa, en el capítulo número 4, aquí mismo en Génesis, mire el versículo 3 y la primera parte del 4. Adán y Eva, usted sabe, fuera del paraíso, tuvieron a dos hijos, Caín y Abel. Dice el verso 3, y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Verso 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Primogénito, primera condición, de lo más gordo de ellos, de lo más hermoso, de lo más preciado. Y la Escritura dice, mire como la frase que sigue, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué esta ofrenda sobre la otra? Porque esta ofrenda era
de los animales que Abel criaba. Y él trajo de lo primogénito, de lo primero, pero también seleccionado de lo más gordo y de lo más hermoso de ello. Entonces, ¿qué hace el Señor? Establece en la mente de ellos, porque el querer y el hacer viene de parte de Dios. Entonces Él establece en sus mentes la necesidad de traer ofrenda, y de 2 ofrendas el Padre selecciona la mejor. El Padre selecciona, elige y acepta la que agrada a Él, porque se trata de un animal sacrificado para Él. Cualquier animal, mire brevemente Levíticos en el capítulo número 4. Va a decir en el capítulo 4 de Levítico, versículo 3. Dice, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, dice, ofrecerá al Señor por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto. Un becerro sin defecto para expiación, para expiación. Mire el verso 13, si toda la congregación de Israel hubiese errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos del Señor en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, atienda, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión, y da todo el instructivo para que el becerro sea muerto, su sangre sea derramada, y así se presente la posibilidad de que el Dios de los cielos acepte el sacrificio y haya expiación por sus pecados, por sus pecados. Pero todo eso es figura. Porque dirá la carta a los hebreos que la sangre de los animales, de los corderos y de los machos cabríos, solo limpian la carne de pecado, solo limpian el cuerpo de pecado. Hay una sangre que es más alta, hay una sangre que es más gloriosa. Y hay un cordero que es el único cordero que finalmente el Padre acepta. En Juan, en el capítulo 1, Evangelio de Juan, en el capítulo 1, Juan el Bautista va a expresar en medio de su tarea, en medio de su quehacer. Juan capítulo 1, versículo 29, va a decir, al siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo, he ahí, aleluya, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, por favor, el versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Como hemos citado, dirá la Escritura, amigos y hermanos, que el Padre demanda como sacrificio de expiación, como una ofrenda de redención, demanda un Cordero santísimo y una sangre que no tenga pecado. Por eso que es Jesucristo, el Cordero de Dios, y su sangre, la que al ser derramada en la cruz, nos ha redimido de toda una vida pasada de pecado, de toda una vida pasada de estar lejos de Dios. Amigos y hermanos, he aquí, a través de este llamamiento por la palabra de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de tu alma. Si es que tú vienes a Él, si es que te acercas a Él, si es que le reconoces como Salvador y como Señor en tu vida, ven a Cristo. Él te ama. Él te está esperando. Él murió por ti y quiere bendecir tu vida.
te invitamos en el nombre de Jesús, el Señor.